casi estamos en hora. Estamos en hora. La clase es 8:35, ¿no? 10-15 minutos, no pasa nada. ¿Ya? Soy el doctor Víctor Aguilar, docente ya lógico, este que estoy llevar conmigo. Voy a llevar chance aquí en la universidad, trabajo en la caja, en el director del país, no sé si alguien me dice por ahí. Que no, bueno, ahora nadie reconoce con el jardín, ahí trabajo. ¿Ya? Y la materia la vamos a dividir en unos 12 temas más o menos, ¿no? De acuerdo a la secuencia. Realmente ahora vamos a llevar un poco de generalidades, a veces es repetición de lo que han visto en fisiología, fisiopatía, etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta empezar, digamos así, con lo básico, lo de abajo, porque si bien algunos puede haber algunas cosas nuevas o puede ser un recordatorio que nos sirve para las clases posteriores, ¿no? Después de esta clase de generalidades entramos generalmente a la clínica, ¿no? Vamos a ver de hipoxis, vamos a ir bajando tiroides, suprarrenales, diabetes, etcétera, todos los temas inherentes, ¿no? Y que generalmente en cada tema también hacemos un poquito de un recordatorio o un repaso de lo que significa un poquito la anatomía, digamos, ¿no? Anatomía, fisiología. A veces, yo diría, está de más, ¿no? Decir la tiroides está situada en la región anterior del cuello, todo el mundo sabe. Pero, por si acaso alguien se ha olvidado, no creo, ¿no? De todos modos, ¿no? ¿Ya? O sea, hemos dicho la materia de dividirse en unos 12 temas, de ahí hacemos 35, o sea, una tercera parte inicialmente para el primer parcial, una tercera parte el segundo y una tercera parte, digamos, para el final, ¿no? A veces depende un poquito, ¿no? de la cantidad. Parece que este año no nos ha tocado feriados, ¿no? Por lo menos miércoles y sábado creo que no hay feriados por esta gestión primero, ¿no? De todos modos igual. Más o menos dividimos eso en tres partes, digamos, la materia, y al final generalmente hacemos de todo, ¿no? Porque es final, o sea, se avanza del segundo al tercero y el final. La bibliografía que usamos es todo lo que significa medicina interna, endocrinología, etc. Pero más de base de Farreras, que ese es el libro creo que todos tienen, o por lo menos que es más fácil de conseguir, parte un poco Harrison, CTO, etc. Pero casi todas Farreras. Hay un copio que circula, una postilla, y son de varios ansias que tengo, que al principio era creo que como 5 hojas, ahora están como 50, pero ya cada vez vamos aumentando. No sé si dónde están vendiendo acá o en Ayacucho vendían antes. Parece que aquí están vendiendo ahora en la fotocopiadora. Habría que ver, o del año pasado también sirve, y que aumentamos algunas diapositivas a veces, sobre todo en relación a algunas ya diapositivas de más para estudio, digamos, ¿no? Generalmente una vez que termino las clases un poquito teóricas, al final siempre hacemos como un repaso, como un resumen de todo, ¿no? En diapositiva, un resumen casi de todo lo que habíamos visto, desde definición, clínica, fisiología, etc. Todo en una sola, una sola diapositiva entre casi todo eso. Entonces, sirve para estudiar, nomás para repasar, no para estudiar, porque algunos quieren estudiar ese cuadrito nomás, a veces para. Ya hemos dicho el horario, 8:35 hasta 10:15, creo que eso, 10:30, no sé. Que ven, lo veamos, ¿eh? ¿Ya? El examen les sale, ¿no? 35, 35, 70. Entonces hacemos un poco más aplicados, digamos, no es tanta teoría, no es tanta cosa. Nos exige, digamos, casi un 30% de historia clínica o exámenes aplicados, ¿no? O sea, vamos a hacer historias clínicas, ya sea diagnóstico, ya sea métodos de estudio para llegar a ese diagnóstico. Si ustedes ya han debido ver, están en el último año ya han debido pasar por varios de estos, ¿no? Estos clínicos de problemas psiquiátricos, problemas
nefro, etc. Entonces ya están habituados a ese tipo de exámenes, ¿no? Pues la asistencia muchas veces, para el primer día está bien, ojalá que siga así, porque realmente después paso los sábados sobre todo, y eso que es carnaval, hoy me gusta la afluencia de gente, ¿no? Porque realmente termino con 6, 5, a veces estoy esperando que llegue alguien, ¿no? Ya se cansan, creo, al final. Como mis exámenes son al final, así que están obligados a asistir, ¿no? Es el último examen que dan es endócrino y gastro, creo, los dos. Entonces obligados a asistir, ¿sí, no? Listo. Pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué quiere? ¿Preguntar algo? Nada. ¿Cuántas preguntas hace el examen? Depende de la materia que llevemos. Generalmente hacemos como 40 preguntas, 30, 40 preguntas, ¿no? Para hacer ya. Si, para el primer parcial generalmente vamos a llevar generalidades, vamos a llevar la parte de hipotálamo, hipófisis, hipotálamo y tiroides generalmente, ¿no? Generalmente lleva hasta casi cáncer de tiroides. Entonces es nomás buena temática porque el primer parcial tiene más tiempo, creo, de avance de materia, el segundo ya va importante y para el tercero ya no deja nada. Entonces hay que dividir por eso los temas. Después, ¿qué más? Las diapositivas nos la va a pasar por alguna... Ya está, por lo menos ya están 2 o 3 temas, creo, pasados. El Teams, ¿no? En digital, no sé qué sale, porque hay, no sé qué han hecho con el Teams. Ha aumentado un montón de cosas que cada vez me ha dolido. Para pasar las notas, por ejemplo, pues un libro hay que pasar en el Teams, hay que pasar en el Zoom, no sé, la asistencia, todo eso. Pero ahí están ya 3 temas. Esta generalidad está adenohipófisis y hipopituitarismo, que serían los 3 primeros temas para terminar hipófisis total. ¿No? Está ahí la diapositiva, o sea, el copiado le digo que no sé dónde está, creo que están vendiendo acá. Hay gente que tiene del año pasado también, ¿no? Inclusive ya con preguntas tienen, ¿no? Así que más fácil todavía. ¿Eh? Bueno, ¿alguna pregunta más? Nada, entonces yo preguntaré. Nada, vamos a empezar por acá, por izquierda. Nombre y defina qué es endocrinología. ¿Qué sabe de qué es endocrinología? Vamos a hacer llamamos un inicial, una evaluación inicial para ver. Hormonas y efectos de hormonas. ¿Qué es una hormona? Nombre. ¿Eh? Nicole. ¿Qué entiende, digamos, qué es una hormona? Ya le he dicho parte, secretario, hablando, qué sé yo. Que es su efecto, una vez por aquel lado, a la izquierda ya está muy bien, a la derecha, vamos a las derechas. ¿Ya? Sí, claro. O sea, ¿qué dice una hormona? Ya ha dicho algo de la hormona, pero complemente un poquito más. Ya. Glándulas endócrinas, ¿no? Ya. También pueden ser secretadas por glándulas no endócrinas, pero vamos a ver. ¿Y qué ejercen efectos? Todo eso. Vamos a ver. ¿Cómo se producen las enfermedades endocrinológicas o por qué? ¿Debido a qué? En defectos, a veces aumenta la producción o a veces disminuye mucho la producción por anomalías, ya sea en las glándulas o si no
en la capacidad de excitación a la célula que está segregando la hormona. Claro, o sea, va a ser, realmente eso es lo que vemos, ¿no? La patología que vamos a ver es en más, en menos, o sea, los hipo, los hiper, ¿vale? Y vamos a ver algunos otros trastornos relacionados con la hormona, las especies de hormonas anómalas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a... Está todo malo ahí. ¿Eh? Estamos mal, yo que me he levantado. Y eso que lo he hecho viernes. Me podría ser viernes, desde que tengo clases, ya no hago viernes. Vamos a ver entonces, ya hacia las generalidades, ¿no? Que el sistema endocrino, a través de la síntesis y la liberación de los mediadores químicos, en este caso serían hormonas, a la circulación a través de sus órganos de producción, las glándulas endócrinas, constituiría uno de los primeros mecanismos, ¿no?, que dispone el organismo para la coordinación, la integración de funciones, tejidos, etc., ¿no? Y el otro estaría por el mecanismo o por el sistema nervioso. Entonces la definición de endocrinología, rama de las ciencias biológicas, que estudia las hormonas, sus glándulas de producción, así como la expresividad clínica de sus alteraciones, ¿no? Entonces vamos a ver una hormona, llámese tiroides. ¿Cuáles son las hormonas tiroides? T3, T4. T3, T4, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver inicialmente cuál es su efecto fisiológico, ¿no? ¿Qué produce la hormona en su efecto fisiológico normal? ¿No? Y después vamos a ver cuáles son sus alteraciones o ya la producción de enfermedades de acuerdo a su producción, si la compañía, ¿no? En más, hipertiroidismo, por ejemplo, en menos, hipotiroidismo, y sus consecuencias a través del metabolismo, etcétera, o al déficit o el aumento de dicha hormona, ¿no? Por eso dice la expresividad clínica de sus alteraciones. Pero realmente antes se hablaba del sistema endógeno, o sea, como un sistema cerrado, glándula, hormona, célula diana y efecto, ¿no? Ahora hablamos más de un sistema neuroendógeno, ¿no? O sea que hay interrelación entre el sistema nervioso central y el periférico con el sistema endógeno. Y eso vamos a ver qué es lo que constituye la unidad hipotálamo hipofisial. O sea, el hipotálamo va a comandar, estimula la hipófisis y la hipófisis va a estimular ya otra glándula, otro órgano a distancia, produciendo ya la verdadera hormona, digamos, o la hormona con su efecto fisiológico. El sistema hipotálamo o la unidad hipotálamo hipofisial. Vamos a ver que la secreción de esta hormona va a tener sus efectos, o sea, en forma directa, la misma hormona, pero también vamos a encontrar los llamados precursores hormonales o las prehormonas circulantes, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de la testosterona, sabemos que la testosterona se forma en el testículo, ¿no?, los testículos, etc. Pero también se va a formar en la periferia, o sea, en sangre, a través de la dihidrotestosterona que se forma en las suprarrenales y por acción de las aromatasas, ¿no? Las aromatasas, a través de las aromatasas, enzimáticas, etc., se va a formar de la dihidrotestosterona, la testosterona, que sería la hormona importante, la hormona principal, con efectos, pues, ya a nivel del organismo, ¿no? O sea, va a haber entonces las producciones hormonales directas y también va a haber la conversión de prehormonas o las llamadas hormonas circulantes. Ahora, en la estructura química vamos a encontrar, pues, de estructura peptídica, o sea, proteica o peptídica, desde las polipeptídicas complejas, las
polipeptídicas simples, dipeptídicas. Vamos a ver acá, por ejemplo, las complejas, sería la luteinizante, la FSH, la HGH. Vamos a utilizar ya la terminología o lo resumido. Aquí, por ejemplo, LH pues, significa luteinizante, folículo estimulante, FSH, la de crecimiento, insulina, glucagón, etc., ¿no? Y las formas más simples, lo de 3T4. Esto lo estoy diciendo para ver ya que en el transcurso del aula, de las clases, vamos a ya poner, digamos, como LH, FSH, eso significa tiroestimulante, lutoestimulante, etcétera, que esa es la terminología que se utiliza en la actualidad, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Que no solamente las glándulas llamadas endócrinas, así, producen hormonas, sino también vamos a encontrar algunas hormonas a nivel de muchos tejidos, ¿no? Cerebro, tubo digestivo, adipocitos, piel, etcétera, ¿no? Que en algún momento se van a convertir ya en productores de patologías o de enfermedades a nivel del sistema endocrino, ¿no? Llámese, por ejemplo, la relación a la CTH, ¿no? Las células pulmonares, o sea, un cáncer pulmonar produce, ¿no? La hormona ACTH, ¿no? Sin ser blanco, ¿no? O sea, a nivel de un cáncer de las células pequeñas, cáncer de células pequeñas a nivel del pulmón, ¿no? Entonces vamos a tener también algunas clases de hormonas que vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. Ahora los mecanismos de liberación, es un poco de fisiología o bioquímica, ¿no? Por simple difusión, pasivo se sale, por solubilización previa con otras hormonas, sobre la tiroglobulina, etc. Y ya procesos complicados, ¿no? Donde va a haber uso de energía, etcétera, que a través de exocitosis de los glándulos secretorios intracelulares, etcétera, procesos un poquito más complicados ya con uso de energía, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, si se van a dar cuenta, ya nos va a llevar a ver que la causa de algunas patologías va a estar, digamos, en esto, ¿no? O sea, lo que habíamos dicho acá, los síndromes de secreción inadecuada de ADH, de ACTH, etcétera, ¿no? El transporte generalmente se hace a través de las proteínas del plasma, prealbúmina, albúmina, o algún caso va a existir algunas proteínas específicas, ¿no? Llamamos proteínas generales de transporte de tipo específico, ¿no? La TBG, o sea, la globulina transportadora de tiroxina, la globulina transportadora de hormona de crecimiento, medina. Entonces, así va a ver, ¿no? Entonces, acá también vamos a ver que la falta o el déficit de algunas hormonas, en algunas ya no, o sea, no infecciones o no patologías directamente del sistema endócrino. Una nefropatía, por ejemplo, con un problema de albúmina, proteínas, ustedes saben que baja la proteína. Algunas proteínas anómalas, como el caso del mieloma, por ejemplo, que van a contribuir o van a ser causa de algunos déficits de hormonas. Los mecanismos de acción, ¿no? O sea, una vez que sale la hormona de la glándula, ¿no? Va a tener su célula diana específica, decimos, ¿no? Casi todas las hormonas tienen su célula diana, ¿no? O sea, donde van a ir a actuar, ¿no? Llámese tiroides, llámese crecimiento, etc., a través de receptores específicos, ¿no? Llamamos receptores de membrana plasmática, en la superficie celular, y intracelulares de localización citosólica. Entonces también ya vamos a ver acá una de las producción de patologías también va a ser la presencia de receptores. A veces hay hormonas, ¿no? Pero no hay lo que significa el receptor adecuado. Entonces va a haber una falla a nivel de lo que significa la acción hormonal. Bueno, esto ya es conocido, ¿no?
que regula la hormona. La secreción de la hormona es la misma hormona. Es el llamado feedback, la retroalimentación positiva, fase retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, eso ya conocen ustedes, ¿no? Que la misma hormona sería la que va a producir su freno o su estímulo para la secreción, ¿no? O también existen algunos otros substratos, algunas otras sustancias, llámese, por ejemplo, acá, la osmolaridad y la volemia, ¿no? Para la regulación de la vasopresina, para la regulación de la renina. O sea, baja de la volemia, en caso de una hemorragia, en caso de una deshidratación severa, se va a estimular la secreción de la vasopresina o la hormona antidiurética. Vamos a ver en el caso de la glicemia, la insulina. Un aumento de la glicemia va a provocar un aumento en la producción de insulina. Una baja de la glicemia va a provocar un aumento de ¿qué hormona? Glucagón, ¿no ves? Entonces eso no va a ser regular. Bueno, ya hay, eso digamos en cuestión macro, ¿no? Después va a haber secreción de la cortisol, ¿no? Que también va a estimular, a veces la hormona del crecimiento se va a producir para estimular la secreción, regular la glicemia, etc. Es una serie de pasos que siguen cuando falla una hormona. A ver, por eso que vamos a ver, por ejemplo, aquí la calcemia para tu hormona, ¿no? Entonces va a haber una serie de causas para producir las patologías. En este caso, lo que habíamos indicado, ¿no? Producción hormonal deficiente, las hipos. Producción hormonal excesiva, los hipers. Hormonas anómalas, trastornos genéticos, resistencia, ¿no? Sobre todo la presencia de receptores, transporte y metabolismo, ¿no? O sea, proteínas y alteración simultánea de varias hormonas, ¿no? Los PAN, digamos, el PAN hipopituitarismo. Realmente la producción hormonal deficiente, ¿no? Vamos a ver que puede estar disminuida o ausente, ¿no? La síntesis de una o varias hormonas. Pueden ser en forma aguda, pueden ser en forma crónica, ¿no? O por procesos de tipo destructivo. En el caso de crónico, o sea, a veces congénito, donde no va a haber, digamos, glándula tiroides, o va a haber en el transcurso de su proceso embriológico, pues se queda a nivel sublingual, entonces va a ser una glándula hipotrófica con una poca formación hormonal y que llega a un momento en que el déficit va a ser importante, ¿no? Ustedes conocen, saben que la hormona tiroides interviene en el metabolismo, también en el crecimiento, etc., ¿no? Entonces va a llegar un momento que va a faltar esa hormona. Entonces va a haber ya un hipotiroidismo en un niño que generalmente a los 4 años puede presentarse con una tiroides sublingual, ¿no? Defectos enzimáticos, desenzimáticos con bocio o sin bocio, por elección del gen que codifica su síntesis, defectos en la conversión de prohormonas, que habíamos dicho, ¿no? Ausencia de aromatasa o aromatasa mala, etc. También va a haber, ¿no? Un déficit. Entonces va a producir una patología con hipofunción de la glándula. Con producción hormonal excesiva, aumento en la producción de hormonas, ¿no? Generalmente la frecuencia es las hiperplasias, los tumores, adenomas o carcinomas, ¿no? Que van a afectar la secreción de la glándula, o sea, un aumento en la producción hormonal, ¿no? Vamos a ver acá que las hiperfunciones sobre todo están asociadas a lo que significa los adenomas, ¿no? Realmente los carcinomas, alguna vez las hiperplasias, ¿no? Hiperplasia suprarrenal
hormonal congénita. Al adenoma, ¿no? Adenoma productor o hiperproductor de hormona del crecimiento, adenoma hiperproductor de hormona el cortisol, por ejemplo, ¿no? A ver, el síndrome de Cohn, el feocromocitoma, que es un tumor a nivel adrenal, ¿no? Con sus características. Entonces, vamos a ver que en la mayor parte, decimos, es producida por los adenomas, ¿no? Y también va a haber alguna vez lo que significa fuera de las glándulas endocrinas, ¿no? La presencia de células que van a producir hormonas, en este caso la producción ectópica de STH, ¿no? por carcinoma pulmonar, tumores carcinoides, etc. Entonces, ya vamos a ver un poquito acá lo que va a significar cuando llevemos ya las hiperproducciones. Vamos a hablar de primario, de la misma glándula, secundario, digamos, a nivel de hipófisis, terciario a nivel del hipotálamo, o también a nivel de las secreciones ectópicas. Entonces, eso vamos a hacer a posteriori. Y otro cuadro que es bastante frecuente, ¿no? Es la enfermedad de Graves-Basedow. ¿Qué es la enfermedad de Graves-Basedow? ¿Ah? ¿Nada? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tiroidea. Claro, es el hipertiroidismo, se dice que es el más frecuente en el adulto joven, ¿no? ¿Cuál es la característica del feocromocitoma? De la de Graves. Por eso proceso autoinmune, ¿no? Aquí también va a intervenir el proceso autoinmune. O sea, también va a haber, digamos, enfermedades autoinmunes, sobre todo relacionadas aquí con la tiroides, y uno de los principales sería la enfermedad de Graves-Basedow. ¿No? Es un hipertiroidismo que cursa con una triada característica. ¿Cuál es la característica? Exoftalmos, ¿no? Uno vea entrando al consultorio un flaquito que va temblando ahí, ¿no? Inquieto, con sus ojos así grandes, ya dice, no, este es un hipertiroidismo. Claro, comprobar con un montón de cosas que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, también otra. Entonces, las hiperproducciones, o producción hormonal excesiva, sería por la presencia inicialmente de adenomas, hiperplasias, carcinomas, ¿eh? Y los tumores ectópicos. Y la presencia de alteraciones de tipo autoinmune, como la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, la producción de hormonas anómalas, ¿no? Eso ya en relación a su estructura, ¿no? Que realmente son inactivas. Pese a haber hormona, pero no tiene efecto, no tiene función. En el caso de un enanismo hipofisial, ¿no? De tipo Laron, que vamos a ver. Algunos casos de diabetes mellitus. Las resistencias a la acción hormonal, ¿no? La presencia, sobre todo, de alteraciones a nivel de los receptores de membrana. Alteraciones a nivel de la célula diana, que no responden. Llámese tiroides, llámese andrógenos, insulina, paratormona. Generalmente estas enfermedades por receptor, enfermedades por falta de respuesta de la célula diana, van a cursar con niveles altos de la hormona implicada, ¿no? Si es una insulina, por ejemplo, ustedes conocen las hiperinsulinemias, ¿no? El síndrome metabólico, si está metido ahí el ovario poliquístico, etc. Entonces, eso va a causar, digamos, si hay producción hormonal, pero esa hormona no tiene respuesta en la célula. Entonces, es como si estuviera faltando la hormona. Se va a seguir produciendo hormona, ¿no? A través de la retroalimentación positiva, entonces se va a ir acumulando en este caso quieren hablar de la insulina. Estos son los otros tipos de alteraciones de las hormonas para la producción de enfermedad. El transporte, hemos dicho algo, ¿no? El transporte están implicadas varias
o sea, las proteínas del plasma, la prealbúmina, la albúmina y las proteínas de transporte. En algunas enfermedades, pues va a fallar, digamos, o va a disminuir hasta la misma desnutrición, ¿no? Que cursa con una hipoproteinemia, una hipoalbuminemia, etc. Entonces va a existir cierto déficit. O sea, un niño desnutrido, por ejemplo, pues no desarrolla en forma normal, digamos, su carácter sexual. Igual en un nefrópata, ¿no? Un niño con una insuficiencia renal, etc., pues se va a quedar chiquito, sin desarrollo de carácter sexual, etc., ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Falta de transporte. Vamos a ver los metabolismos hormonales, ¿no? Que en algún caso se va a requerir mayor cantidad de hormonas, ¿no? En el caso de una insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, ¿no? Donde se está dando adisol, se está dando cortisol, ¿no? Existe algún problema hepático, por ejemplo, o algún otro trastorno que va a frenar, digamos, la acción del corticoide, entonces va a requerir mayor dosis de corticoide, ¿no? Entonces, esos metabolismos hormonales, en el caso del embarazo, por ejemplo, una hipotiroidea en tratamiento, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el tratamiento del hipotiroidismo en una mujer que se embaraza, por ejemplo, ya a partir del segundo trimestre, por ejemplo, va a requerir mayor dosis de hormona, porque ya no es uno, son dos, ¿no es cierto? ¿No? Y la hormona tiroidea es requerimiento. Entonces, hay que aumentar la dosis por su problema fisiológico, ¿no? Eso es lo que se refiere, o el metabolismo, o la necesidad del organismo. Y la acción simultánea de varias hormonas, ¿no? O sea, a veces falla, digamos, en un panhipopituitarismo, ¿no? O sea, falla casi todas las hormonas a nivel de la hipófisis, entonces va a fallar ACTH, va a fallar las gonadotropas hipoficiarias, va a fallar crecimiento, va a fallar tiroides, etc. Entonces va a haber un conglomerado de todas esas fallas y se va a traducir en el individuo, ¿no? O sea, con diferentes trastornos de acuerdo al tipo hormonal. Y los síndromes de neoplasia endógenos múltiples, ¿no? De tipo MEN1, MEN2, etcétera, donde hay problemas, digamos, de hiperproducción hormonal, no es de uno, sino dos, por tumores. Un feocromocitoma, por ejemplo, con un tumor a nivel de un carcinoma medular de tiroides, por ejemplo. Entonces, los dos cuadros van a ir a la vez, ¿no? Y vamos a encontrar sus características clínicas, ¿no? ¿Saben qué es el feocromocitoma? Bueno, escuchamos de acuerdo. El feocromocitoma es un tumor del suprarrenal, ¿no? De la médula, que va a producir